en tu carita. Hoy mismo te invita. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Hoy mismo te invita. Así que buscando una pomadita. Hoy mismo te invita. Oye, échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de su programa Interactuando con ustedes. Muchas gracias, Alberto Soler, por haber donado esos $2 americanos a nosotros, que nos lo utilizaremos para inyectarlo a nuestro programa. De verdad que sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan de una manera o de otra, compartiendo, simplemente dando like o simplemente comentando. No tiene que ser solamente una cuestión monetaria, sino que también queremos que nos apoyen en eso, y de verdad que sí, le agradecemos a todas las personas que siempre están ahí con nosotros, dándonos su apoyo incondicional en esta lucha contra la tiranía desde este programa Interactuando con ustedes. Dicho esto, muchísimas gracias, de verdad que sí, a todos, así que voy a empezar con lo que hacemos normalmente, las redes sociales, saberle que nos pueden contactar a nosotros desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática en Facebook. Es decir, nosotros tenemos una página oficial de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática donde hacemos también esta transmisión en vivo. Así que ya ustedes saben, estamos en Facebook, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. También nos puedes encontrar en YouTube. En YouTube solamente tiene que poner Cubanos Canadienses y ahí enseguida le va a salir nuestra bandera y usted va a poder, sinceramente... Déjame leer un poco los comentarios porque me están escribiendo, me están donando y me están escribiendo al mismo tiempo. Dice Luis Ochoa, nos acaban de dar $2. Muchas bendiciones, Darwin. Yo, por favor, yo tengo que leer los comentarios. Es como una regla no escrita, pero uno siempre lo lee como cortesía a esas personas. Y haga lo que esté haciendo. Yo la única vez que no pongo, es si no leo los comentarios, cuando las personas leen, le doy sus 90 segundos para que hablen y yo no los interrumpo. Espero siempre que se acabe la interrupción. Para eso, mientras tanto, yo siempre trato de leerlos. Eduardo Delgado nos acaba de donar $5. Dice, hola Darwin, saludos desde Búfalo, abajo la dictadura. Gracias, hermano. Seguimos ahí dándole duro a esa dictadura maléfica que ha regado todos sus tentáculos, a todos sus tumores por alrededor del mundo, y para eso nosotros estamos aquí, para cortarlos uno a uno y hacernos eco de lo mal que se está pasando en Cuba, y también ir despertando un poco de conciencia en las personas para que nos ayuden a vencer a esta dictadura que nos oprime día a día. Voy a seguir con nuestras redes sociales. Me quedé en YouTube, es decir, nos pueden ver por nuestro canal de YouTube. Sé que tenemos muchas personas que nos ven en YouTube. Muchísimas gracias, que nos apoyan, que nos escriben, que nos comentan, que nos dicen sus expresiones, sus opiniones, y nosotros recopilamos todos ese feedback y lo tratamos de retroalimentarnos para siempre, cada día, ser un poco mejor con ustedes. Siempre estamos dando encuestas, siempre estamos poniendo posts, así que hay personas que dicen, ay, pero no me enteré de esta encuesta, ay, pero no me enteré de que salió un video nuevo. Claro, porque tienes que suscribirte. Las estadísticas dicen que el 30% de todas las personas que nos ven solamente son los que están suscritos, así que hay un 70% que viene casual. Así que si usted no quiere perderse ningún video de nuestra plataforma Cubanos Canadienses en YouTube, lo único que tiene que hacer es suscribirse, darle a la campanita y, si le gusta el video, darle un like. Y si usted cree que hay alguien en su familia o en su relación con amigos de que puede que le guste el contenido que nosotros hacemos aquí y no quieres explicárselo porque eres vago o porque no sabes cómo explicárselo, lo único que tienes que hacer es compartirlo con él y que él venga y lo vea por sus propios ojos aquí en esta plataforma Cubanos Canadienses. Recuerde siempre suscribirse y darle a la campanita, que es muy importante para que no se pierda ninguna notificación de cuando nosotros hacemos cosas nuevas. Nosotros siempre tratamos todos los días de hacer algo nuevo, poner algo nuevo para que usted vea un canal activo y usted siempre tenga algo que ver en nuestro canal. Dicho esto, Alberto Soler nos acaba de mandar un super sticker. Déjame ver si lo puedo ver. Es como una perita. Dice, hey you. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Alberto Soler, por esa donación. De verdad que sí, muchísimas gracias. Dicho esto, voy a seguir. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico cubanoscanadienses@gmail, es decir, gmail.com. Nos pueden escribir ahí cualquier feedback, cualquier cosa, por favor escríbanos ahí. Nosotros tenemos en esta página tenemos como 7, 8 administradores con acceso a ese correo, así que alguien siempre le va a responder. No siempre voy a ser yo, y le explicaré más adelante por dónde me pueden contactar a mí privadamente. También tenemos nuestra Twitter, que nos pueden seguir en Twitter, @cubanos en Canadá. Así que no se olvide, Twitter,
cubano en Canadá. También nuestra página web, cubanoscanadienses.com. Si usted vaya ahí siempre vamos a tener alguna actualizada, alguna que otra información. Y nosotros tenemos una sección al lado ahí que es bastante interesante que se llama SOS Frontera. ¿Por qué tenemos esa sección? Bueno, esa sección sirve para todos aquellos hermanos que se encuentran en la frontera con México. Pueden inscribirse a una base de datos que estamos creando nosotros para ver cuando levanten esta restricción fronteriza que tenemos aquí en Canadá, proponer al gobierno principalmente de Quebec, proponerle a ver si puede, por razones humanitarias y porque nos va a hacer falta en algún momento, entrar alguna que otras personas, ayudarlo a que vengan para acá a trabajar y que sean eventualmente residentes en nuestro país de Canadá, que es un país muy hermoso y que siempre está entre los 5 primeros del mundo. Así que Cubanos de aquí a allá nos acaba de hacer una donación, $5, también es miembro de nuestro canal. Muchísimas gracias, seguimos ahí dándole duro. Michael Borges nos acaba de donar $4.99. Muchísimas gracias, hermano, de verdad que sí. Le agradezco a todas las personas que nos donen, verdad que sí, es emocionante ver el apoyo que tenemos nosotros de ustedes y que nos ayudan un poco a aliviar nuestros bolsillos de lo que gastamos aquí en este canal, ¿no? En corriente, en electricidad, en internet, en esas cosas. Estas donaciones van directamente para eso, para nosotros poder trabajar tranquilamente y no tener que preocuparnos tanto por esos gastos que a veces son bastantes. Yo lo doy con mucho gusto, pero bueno, si ustedes me ayudan a pagarlo, pues sería maravilloso y sería perfecto. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todas esas personas y seguimos ahí dándole duro a la dictadura. Ahora, ¿qué les quiero decir? Porque hay personas que a veces me dicen, Darwin, te escribí, Darwin, tú nunca me respondes, Darwin, bueno, cualquier cosa. Y yo le digo, bueno, caballero, el problema es que en esta página, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, hay como 7 o 8 administradores, o 9, no me acuerdo bien. Entonces, a veces las personas hacen que lo ven y no responden, y a veces yo no respondo porque no los veo. Pero, en fin, si usted quiere comunicarse conmigo, con Darwin Santana, quieren comunicarse usted donde tiene que ir, porque ahí eso sí lo atiendo yo personalmente, es a mis redes sociales, que es mi página de Facebook, El Mundo de Darwin. Usted vaya ahí y escríbale y no me dejarán mentir todas las personas que han ido y me han escrito. Yo siempre he tomado tiempo, a la larga o a la corta, siempre he tomado tiempo para responderle a todas las personas y le he dado guía y lo que puedo lo ayudo, ¿no? Y he leído muchas cosas, me han dado mucho feedback, de verdad que sí. Recuerden, si usted quiere escribirse conmigo, tiene que ir conmigo, personalmente conmigo. Si quiere hablar con Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, en la página de Facebook de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Si es conmigo, por favor, vaya al Mundo de Darwin, a la página de Facebook. Y también le sugiero que, por favor, vaya a mi canal, El Mundo de Darwin, es decir, el canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Ahí usted puede suscribirse conmigo ahí y yo estoy saliendo en vivo. Deja ver si me lo permite aquí ponerlo rápido, para que usted vea por dónde es que yo estoy saliendo. Aquí, El Mundo de Darwin. Yo estoy saliendo por ese canal los martes y los jueves a la 1 de la tarde con un programa que se llama Super Conectados. Así que es un programa totalmente diferente. Va a ser mucho más diferente, va a ser mucho más light, va a ser mucho más rico. Nos vamos a divertir muchísimo en ese canal y vamos a tratar de combatir la dictadura, no tan serio como aquí, pero de una forma diferente, algo que yo he estado investigando, formas de combatir la dictadura desde allá y desde acá. Es decir, quiero combatir la dictadura por todos lados. ¿Por qué me voy para allá y para acá? Bueno, porque las personas a veces me estaban diciendo, hey, Darwin, ¿por qué no sales 5 veces a la semana? Bueno, hacer un programa como este, interactuando con ustedes 5 veces a la semana, ¿verdad? Que es bastante engorroso, porque uno quiere ser serio, porque uno no quiere cambiar la rutina, no quiere cambiar el estilo de este programa. Dice aquí José Méndez, dice, eres un grande, Darwin, tremendo trabajo, bendiciones. Gracias, mi hermano, gracias por esos $2, de verdad que sí, te agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón. Entonces las personas me decían, Darwin, ¿por qué no sales 5 días a la semana? Y yo decía, bueno, si saco 5 días a la semana con este mismo tema, con esta misma estilo, es bastante complicado, ¿no? Conllevar un programa, prepararlo así siempre, y puede llegar hasta cierto punto, puede llegar a aburrir. Yo siempre tengo un dicho que es mejor que se queden con las ganas a no que se repugnen. Entonces lo que decidí es, en mi canal personal, El Mundo de Darwin, decidí hacer otro tipo de programa que se llama Super Conectados. Es decir, como ustedes pueden ver ahí, se llama Super Conectados, que salimos los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Es decir, lunes, miércoles y viernes en Cubanos Canadienses, aquí por YouTube, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática en Facebook, y martes y jueves en El Mundo de Darwin por Facebook y en El Mundo de Darwin por YouTube. Así que estoy saliendo 5 días a la semana con 2 programas que se semejan, pero van a ser bastante diferentes en un futuro cuando empecemos a implementar lo que tengo yo en mente hacer en el otro programa. Así que ya ustedes saben, si quieren comunicarse conmigo personalmente, tienen que ir al Mundo de Darwin. Y yo, bueno, pueden comunicarse por aquí, por Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, pero no les aseguro que a veces no puedo ver por cuestiones de trabajo y por otras
cosas. También hablarle a todas las personas que están que son de aquí, de Canadá, y bueno, y si eres de otra parte del mundo y puedes estar ese día, recordarle que tenemos una fiesta desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática patrocinada prácticamente por nosotros. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener un lechón asado, vamos a hacer una competencia de dominó y el ganador va a tener un regalo grandísimo y súper especial. Así que les recomiendo, por favor, que vayan ahí a nuestra página. Va a ser el 29 de agosto. Si usted va a la página Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, ahí va a ver el evento, va a adquirir toda la información que quiera ahí y bueno, y si quiere unirse a nosotros, de verdad que sí, se lo vamos a agradecer desde el fondo de nuestro corazón porque vamos a estar ahí no para hablar de política, si usted quiere hablar de política, perfecto, ¿no? Pero vamos a estar ahí divirtiéndonos con música, bailando, conociéndonos un poco más. Entonces, si usted está por aquí, por Canadá, y quiere ir a ese lugar, especialmente en Montreal, quiere ir a ese lugar, bueno, pero perfecto. Dice Félix Blanco, Félix Blanco se acaba de convertir en YouTube member. Gracias, Félix Blanco, de verdad que sí, muchísimas gracias. Estuvimos en la última fiesta que hicimos allá después de la manifestación frente al consulado de Cuba. Félix es un tipo muy gracioso. Dice Enrique Hernández, nos acaba de donar $3, un super sticker. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a todos. De verdad que sí, le agradezco muchísimo todas esas donaciones. Bueno, volviendo a la fiesta, recuerden que tenemos fiestas, así que el 29 de agosto un poco para cerrar el verano, porque después ya todo el mundo sabe que viene el otoño y después viene el invierno, que es algo bastante cruel aquí en Canadá. Vamos a estar cerrando el verano, nos vamos a ver, nos vamos a divertir, vamos a bailar y va a ser bastante divertido estar ahí con ustedes. Entonces, la música en vivo la va a poner Marcelino Mateo López, que tiene como una especie de agrupación con Rubí. Me imagino que sea la muchacha. No los conozco, así que no puedo decir si son buenos o son malos, pero dice nuestro presidente encargado, Yanel, que son maravillosos, que ya él estuvo con ellos y canta muy bien y bailan y guarachean y de verdad que espero que la vayamos a pasar bien. Ya saben, todas las personas que se encuentren en Montreal pueden ir ahí, es totalmente gratis. No sé si para entrar al parque hay que pagar algo, todavía no tengo muy bien los detalles de eso, pero creo que no. Y si no, es una bobería, entren para allá y vamos a pasarla bien con todo el mundo. Dice, ¿cómo puede ser miembro de ustedes, de Cubanos Canadienses? Bueno, vaya a nuestra página y ahí Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática y vaya y, ¿cómo se llama? Y puede ser miembro de la asociación. Ahora, si quiere ser miembro del canal Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, creo que hay un botón, bueno, ahí está, cómo convertirse en miembro de nuestro grupo. Ahí usted pincha ahí y puede convertirse en miembro. Hay 3 fases, creo, que usted puede hacerlo. Dice Exxon Legra, dice, saludos, gran trabajo, dale duro a Roberto. Sí, eso voy a tratar de darle duro. Vamos a ver cómo se maneja esto hoy por acá. Entonces, dicho esto, voy a seguir un poco con las informaciones, darle agradecimiento de verdad que sí a todas las personas todos los miembros, se nos han unido varios miembros. Ahora mismo Félix Blanco se acaba de convertir miembro de nuestro canal. Lo acabo de poner el cronómetro. Perdón, me equivoqué de cámara. Acaba de convertirse en miembro del canal. De verdad que sí, muchas gracias. Ese dinero va a ser bien invertido en nuestro canal. Y muchas gracias a las personas que han donado y a las personas que donaron en el programa pasado, que todo esto es ayuda, de verdad que sí, es muy, muy gratificante ver que hay personas que aprecian nuestro trabajo. No solamente, ya le dije ya, monetariamente, verdad que sí, ayuda mucho, pero solamente con comentarios, con compartir, vaya, es grandioso ver el apoyo incondicional de todos ustedes. De verdad que sí, le agradezco mucho. También recordarle, les quiero decir, porque voy a estar hablando de esto un poco, recordarles también a las personas que están en Facebook que si usted siente que la conexión se ralentiza, es decir, está un poco lenta, se frisa, de vez en cuando, por favor, vaya para YouTube, porque YouTube es una plataforma mucho más sólida. Ahora, ¿qué pasa con Facebook? El problema de Facebook es que a medida que nosotros vamos creciendo, pues van creciendo los enemigos y empiezan a reportarnos las páginas y empiezan a reportarnos las directas. Y ahora le mostraré una prueba de lo que le estoy hablando. Así que si usted siente que se está frizando y usted piensa de que, vaya, que se va a caer la conexión y no quiere perderse ningún detalle del programa, por favor, vaya para YouTube, Cubanos Canadienses, y ahí sí, esto es totalmente estable y es muy difícil de que nos tumben la conexión desde allí. ¿Por qué les digo eso? Porque en mi página, se los voy a enseñar aquí, miren ustedes esto para que ustedes vean de lo que yo les estoy hablando. Esa es mi página Darwin oficial. Es decir, parece que alguien empezó a reportar o la UCI completa se metió en mi página, empezó a reportarme en el mundo de Darwin y dice, la página está en riesgo de que se elimine su publicación
va a ocurrir posiblemente restricciones de la página. Su página está en riesgo de que se restrinja o que se anule su publicación. No sé si es una publicación o es la página entera. Yo le pido de favor a todas las personas que me están viendo, si quieren apoyarme, porque quiero hacer grandes cosas por allá, por el mundo de Darwin, la página. Si usted quiere apoyarme, por favor, vaya para allá, para la página El Mundo de Darwin, y si le pueden dar un like, un seguir, un compartir, cualquier cosa, de manera tal de que Facebook vea de que tengo más apoyo que denuncias, porque me parece que estoy teniendo muchas denuncias, para ver si me pueden un poco que eliminar esas posibles restricciones futuras que voy a tener, que de verdad que no me gustaría que eso ocurriera, porque es una página donde yo me desplayo completamente ahí y soy un poco más Darwin que el que estoy aquí en estos momentos. Antes de brincar para el tema de hoy, les voy a enseñar algo, si me lo permiten, para que ustedes vean. Yo tuve el lunes pasado, tuve a Donatello por aquí. Donatello es una especie, yo no voy a decir que es influencer, es alguien que está en las redes sociales, que dice que él tiene prueba, que él dice que tiene de todo, que él es el que más sabe y nadie sabe, todo el mundo es malo, él es bueno, no le da un golpe a la dictadura, pero sí le da golpes a todos los que estamos luchando contra la dictadura. Y nos llegó estos mensajes, de verdad que sí, se los voy a enseñar ahí para que ustedes vean de qué es lo que estoy hablando. Bueno, esto supuestamente es alguien que le escribe a otra persona. Dice: buenas noches, mi hermano, ya hablé con Donatello. Él me va a ayudar a completar 500. No sé si es $500 o 500 seguidores, yo no sé. Pero hace falta un favor. Es decir, Donatello, mediante otra persona, le está pidiendo un favor a alguien. Dice: que le tires unas fotos y videos tomando. Te juro que nadie sabrá nada, pero estamos cansados de los opositores de recarga. Me imagino que están hablando de Michael Osorbo, de Esteban, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: espero que me entiendas. Vamos a desenmascarar a estos descarados. Por supuesto que todo quedaría bajo secreto. Mira cómo consigue la información el tal Donatello. Él dice que paga todo. Ok. Dice: Michael, sabemos que es tremendo drogadicto. Y Esteban, tremendo borracho. Es esa persona firmando eso, ¿no? Estaré pendiente a tu respuesta. Bueno, la persona le responde: a ver, hermano, te voy a hablar claro. Ellos son buenos luchadores y nunca le he visto en eso de drogas y alcohol. Créeme que conozco eso de ellos. Son drogadictos y alcohólicos. Es que mañana que hace, discúlpeme, es que es bastante engorroso la forma de sin comas ni nada, que hace eso es lo que hace la seguridad del Estado para desprestigiar a los hermanos de lucha. Por favor, no crean en esas cosas ni piensen que es verdad, es decir, lo que está afirmando la otra persona. La seguridad trabaja así, y si quieren, no me manden la plata. Sé que me hace falta, pero a este precio no. Parece que al hombre le hacía falta dinero y alguien le iba a completar. Era Donatello el que iba a completar. Fíjate tú, Donatello el que iba a completar, pero le tenía que mandar fotos de Michael Osorbo y Esteban tomando, qué sé yo, o en fiesta. Y no voy a decir nada, todo queda aquí. Aparte, yo no fumo ni tomo. Me respondes. Bueno, ahí pueden ver de una forma de las que Donatello usa para chantajear a las personas que le hace falta dinero dentro de Cuba, y después dicen que somos nosotros. Después dicen que es Michael Osorbo el que está pidiendo recarga. Aquí vemos un valeroso hermano, no sabemos su nombre, y si lo supiera tampoco lo iba a decir, como él, aparte que le hace falta el dinero, como cualquier persona dentro de Cuba, él dice: no, pero a ese precio no. Yo no voy a traicionar a un hermano de lucha y no voy a traicionar a nadie por culpa de un poco de dinero, a desprestigiar a un hermano de lucha. Así que ya, como ustedes pueden ver ahí, esa persona por supuesto lo planchó, y no importa, si no hace falta dinero, no importa. Pero fíjense la estrategia que toman de la seguridad del Estado. Detectan a alguien que le hace falta dinero y le dicen: yo te voy a dar ese dinero, pero lo único que tienes que hacer, que es fácil, no tienes que hacer nada, es solamente tirarle una foto a Michael Osorbo cuando esté tomando. Me imagino que es un vecino, cuando esté tomando, esté con una muchachita, le tire foto y me la mandes a mí, y yo tener esa prueba, las famosas pruebas que saca ¿cómo se llama? Donatello. Ya se podrán imaginar a cuántas personas le han hecho esa misma oferta y cuántas fotos le habrán tirado a Michael Osorbo. No puede ni siquiera ir al baño, me imagino, porque alguien puede estar tirándole fotos. Esas son estrategias de verdad que usa. Entonces, que usa la seguridad del Estado, pienso yo, mediante Donatello, que puede ser una variante. A lo mejor lo tienen chantajeado o no sé. La verdad es que no voy a meter la mano en la candela. Ahora, ¿qué lectura lleva esto? Bueno, cuando yo invité a Donatello aquí, las personas me dijeron: ¿por qué invitas a esa persona? Porque sí, a esa persona hay que invitarla. A esa persona hay que traerla aquí, sentarla y cuestionarla. A esa persona hay que traerla aquí y preguntarle de por qué no se faja en contra de la dictadura. ¿Tú sabes cuántas veces Donatello hizo ese chirrió goma, como le decimos nosotros? Unas cuantas veces. Por eso hay que traerlo aquí,
Por eso es que hay que cuestionarlo para que ustedes se lleven la idea de quién es ese tipo de persona. Y ahora nos caen estas pruebas en las manos y van a seguir cayendo más pruebas en las manos del tipo de trabajo que hace Donatello. Es decir, yo no estoy en contra de Donatello, yo estoy en contra de lo que está haciendo Donatello. Así que ahí se lo dejo a su consideración. ¿Por qué yo hago esto? Porque, miren, algunas de las personas que nos siguen, que digo, no sé, 10 personas que no ven casual, entra de vez en cuando aquí, puede entrar a una directa de Donatello y decirle y ver lo que dice Donatello y confundirse y decir, ay, pero es verdad lo que está diciendo Donatello. Bueno, cuando yo le presento estas pruebas aquí y lo traigo aquí y lo enfrento, porque yo siempre digo jodiendo, yo no salgo, yo no dejo que el problema venga a mi casa, yo salgo a buscar el problema. A ver, ¿cuál es el problema, Donatello? Ven acá, vamos a conversar aquí, para arriba. Ven, dime qué es lo que tú tienes que decir. Propónme qué es lo que tú estás proponiendo. Esto y yo rebatírselo detrás. Es decir, así es como hay que enfrentar el problema. El problema, yo siempre lo aprendí, el problema no se le debe dar de lado. No, el problema hay que darle de frente. Porque darle de lado es lo que nos ha enseñado la dictadura a nosotros. La dictadura siempre ha dicho, al problema dale de lado. Por ejemplo, un ejemplo, hoy en una discoteca se arma una bronca afuera porque las personas llevan mucho tiempo esperando, o hay una cola para el pollo y se arma una bronca afuera para, ¿cómo se llama? Porque hay una cola y porque lleva mucho tiempo, porque los ánimos se caldearon afuera. Entonces dice, ¿cuál es el problema? Pues no vendo pollo o cierro la discoteca. No, el problema es no dejar a las personas ahí. Entonces, lo que hacen es bordear el problema. Entonces, eso es lo que nos han metido a nosotros en la cabeza. Bordear el problema. No, el problema no se bordea. El problema se enfrenta. Y siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, el problema se enfrenta. Y cada vez que ustedes me vean que yo traigo una persona como esa aquí, es porque lo estoy enfrentando. Porque lo estoy enfrentando y porque hay que seguir enfrentándolos. No podemos simplemente ignorar de que esa persona está ahí, pues ven acá, vamos a fajarnos tú y yo. Pa, y le digo las 4 verdades en su cara. Y esa persona se queda sin recursos. Eso es lo que yo trato de hacer aquí. Cuando yo hablo sobre este personaje de Roberto el Invicto, que hay muchas personas que lo han oído hablar, que lo han oído mencionar, pero no saben todavía de qué va este Roberto el Invicto. Este es uno de los personajes más oscuros que hay en las redes sociales y se los voy a demostrar hoy para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Y las personas tienen que saber quién es Roberto el Invicto. Tienen que saberlo, de verdad que sí. Para que ustedes vean el tipo de personaje y para que tú veas la cantidad de personas que lo siguen. Es un problema real. Roberto el Invicto no es una persona que está sola, no, es una persona que tiene más de 13,000 suscriptores en su canal de YouTube. 13,000 personas que lo siguen, 13,000 personas que cuando él dice la gente dice detrás de él. Entonces es un problema que tenemos ahí. Y si no lo atajamos a tiempo, se le van a seguir metiendo suscriptores que le están financiando para que él hable todas esas boberías y para que ataque a todo el mundo. Entonces tenemos que sinceramente enfrentarlos. No podemos darle de lado. No, que eso es malo para la lucha. Claro, es muy bueno para la lucha eso. ¿Cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser malo cuando nosotros estamos en una trinchera y tenemos enemigos al lado? No, a los enemigos se le enfrentan y se le dice 40 cosas para que se adapte a nosotros, se adapte a la idea de que nosotros estamos aquí. Él, el mundo, el protestón y Yadira, 100% Fidel y quien sea. Nosotros estamos en las redes sociales para quedarnos. Y hay que enfrentarlos. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Tenemos que enfrentar a esas personas. No podemos darle de lado. De verdad que no, se los digo. Ok, dicho esto, voy a dejar ver si me queda algo aquí más por hablar. Bueno, ya vieron de cómo trabaja este personaje oscuro, Donatello. Así que ya ustedes saben, vamos a brincar con el tema de hoy. El tema de hoy es Roberto el Invicto. Bueno, este personaje sinceramente, le mandé mensajes de todo tipo, de todo tamaño, de todo colores, con todo el mundo en todas sus redes sociales y nadie y nunca me respondió nada. Ponme, producción, ¿puedes ponerme el banner antes de empezar el tema de hoy, por favor? Ok, este es nuestro sponsor, Editorial Rivadeo, por favor. Mire, estas personas tienen una especie de iniciativa súper genial. Ojalá yo hubiera sabido de esta iniciativa cuando estaba en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Estas personas, mira, si usted tiene un libro, usted escribió un cuento, un libro de poesía, que hay muchas personas que les gusta hacer poesía, y lo tiene tirado en una gaveta ahí porque nadie se lo quiere publicar, o porque publicar un libro cuesta muy caro. Es verdad, sinceramente, cuesta muy caro publicar un libro. Y usted dice, caballero, yo nunca voy a poder hacer esto, publicar esto. Bueno, entonces Editorial Rivadeo es su mejor opción. Sinceramente, esas personas no te van a cobrar
nada. Al contrario, te van a hacer ganar. Por supuesto que esto va a haber unos dividendos, no sé bien, eso se negociará en dependencia de lo que tú traigas. Así que si tú tienes un libro, un poemas, un cancionario, ¿cómo se llama eso? Cuando tú escribes las canciones, cualquier cosa que usted tenga, usted presente eso a la Editorial Ribadeo y ellos le van a ayudar a impulsar su libro. Y quién sabe si podemos en esa editorial puede sacar nuestro próximo premio Nobel de Literatura, o puede sacar la próxima serie, o puede sacar la próxima película. Así que Editorial Ribadeo para mí es su mejor opción para aquellas personas que tengan un libro y que no sepan dónde publicarlo, pues vaya a Editorial Ribadeo. Así que ya ustedes saben, se los dejo ahí a su consideración. Así que vamos con el tema de hoy. Hoy voy a hablar sobre Roberto el Invicto. Me causa el nombre, sinceramente, cuando él se pone Roberto el Invicto, porque después de hacerle un trabajo bastante exhaustivo, ¿no? Bastante, ¿no? Yo le mandé el link por todos lados y me parece a mí de que no quiere venir aquí a enfrentarse a mí o a nosotros o a ustedes, porque quizás porque él no quiere mantener su invicto, ¿no? Es una persona que se enfrenta, no es que vayas a los canales, no es que tú lo retes y él vaya, no, tienes que ir al de él cuando lo haga él, y es bastante complicado entrar al de él porque él entra solamente, me imagino, al que le dé a él la gana. Este tipo que le voy a hablar de aquí ahora, que se llama Roberto el Invicto, vuelvo y repito, es uno de los tipos más oscuros que hay en las redes sociales. Fíjense si es oscuro, que no lo soportan ni los que piensan como él. Por ejemplo, el protestón, el cual dice que es un invicto sin guerra, es decir, un invicto que nunca se ha fajado, pero dice que sigue invicto. Y por primera vez, estoy de acuerdo con el protestón. Es un tipo que no ha tenido ningún debate fuerte. Le encontré uno, a lo mejor sí lo ha tenido, pero bueno, yo le voy a decir que le encontré uno y eso lo vamos a ver ahora. Y aquí tenía la oportunidad, en esta plataforma tenía la oportunidad de debatir sus ideas, lo que piensa, con todo el respeto del mundo, como yo siempre lo hago, pero no respondió. Y la verdad que no sé por qué. Pero todavía está a tiempo. Si alguien, por favor, si alguien sabe o tiene su contacto o alguien le sabe dónde él está o le dice, oye, están hablando de ti en esta directa, por favor, compártele el link para que venga y entre y debate, porque suena bastante feo hablar de una persona cuando no está aquí, ¿no? Pero bueno, mira, voy a decir una cosa. Yo cuando hago un influencer negativo, yo preparo el programa pensando que la persona no va a venir, porque yo quiero hablar, porque como es una figura pública, pues yo tengo el derecho a hablar. Igual que él tiene el derecho de hablar, igual que el mundo tiene el derecho a hablar, que me hizo 3 programas a mí. Y bueno, yo no me puse bravo, ¿no? Yo estoy en el público y usted puede decir de mí lo que le dé la gana. De verdad que sí. Así que yo cuando hago este tipo de programa, lo hago sin la persona. Después invito a la persona. Si la persona no quiere venir, ese es su problema. Eso me sucedió con Yadira Escobar. A Yadira Escobar hice el programa, la invito, me dice que sí. 1 hora antes de empezar el programa me dice que no, ya yo tenía el programa preparado, por eso mismo preparo el programa. Y ella pensó de que yo iba a parar el programa, que no iba a hacer el programa, que yo iba a decir, caballero, no vamos a hacer el programa hoy, me voy a inventar algo ahora mismo voy a inventar cualquier cosa. No. El programa sigue, venga la persona o no venga. Si viene, perfecto, se hace el debate y se cumple todas las expectativas, que es mostrar su punto de vista. Yo sí voy a mostrar el mío aquí, así que de verdad que sí. El mundo, si alguien conoce a el Invicto Sin Guerra, por favor, mándele el link y dile, oye, están hablando de ti ahí, si quieres entrar, esta es tu oportunidad. Yo personalmente voy a hacer mi programa con él o sin él. También me dijo Ultra que posiblemente vaya a entrar. Vamos a ver si puede entrar un poquito. Dice esto, esta persona una vez se enfrentó en un debate. Le voy a poner esto porque le voy a ir poniendo, le voy sorbiendo la caldera hasta que van a ver el último video que él borró completamente de las redes sociales. No se puede encontrar en ninguna parte en las redes sociales, pero siempre hay alguien que fue mucho más astuto que todos nosotros y lo grabó. Y de verdad lo grabó y me lo mandó y dijo, mira, yo lo tengo aquí, porque estaba buscando ese video y verdad que no lo pude encontrar. Entonces, este video que le voy a enseñar ahora fue un pequeño intercambio que tuvo el Invicto Sin Guerra, que me parece a mí que no salió invicto en este intercambio, pero bueno, él sigue diciéndose el invicto. Fue con un muchacho que creo que se llama Danger Polanco. Él estuvo al principio en mi directo, una vez me entró, me confrontó a mí, un muchacho que tiene su canal de YouTube, súper valiente, entró, me dijo lo que pensaba de mí, me dijo lo que pensaba de la asociación de nosotros, yo lo rebatí, hablamos de lo más bien y al final él se fue contento y todo el mundo quedó bien y de verdad que sí, le agradezco. Y entonces este muchacho entra a una directa del Invicto y lo confronta. Así que se lo voy a dejar a su consideración porque es verdad que se arma un debate ahí rico
de ellos dos, donde él lo critica fuertemente, de verdad que lo critica fuertemente y le dice, oye, tú lo que estás haciendo está mal, así que se lo voy a dejar a su consideración, ya que yo no voy a tener esa oportunidad de decirle 3 o 4 cosas. Por lo menos Daniel Polanco tuvo la oportunidad de decírselo. Yo cojo un avión y me meto en la aduana. Si no me quieren dejar entrar, ok, cómanse su país. Es el mío, cómanselo. Dime, mijo. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo tengo una duda, porque tú dices que lo de la anciana, y sí, lo voy a coger con lo de la anciana. Tú dices que lo de la anciana es pedir dinero, ¿no? Tú dices que lo de la anciana es pedir dinero, pero eso mismo no fue lo que hiciste tú en un hotel para que te compraran un tabaco de 7 pesos. Tú no estabas pidiendo dinero. Bueno, pero yo no te dije a ti, no te acosé en ningún momento en varios puntos para decirme que me diera el dinero. Son cosas diferentes. Quiero comprarme un tabaco. ¿Quién me compra un tabaco? Vale $7 un tabaco. ¿Quién me compra un tabaco? A ver, ¿dónde están mis polluelos? Lo dijiste tú, yo tengo el video guardado porque yo tengo el video guardado y te lo voy a... No, pero te digo más, las personas que yo le pedí el dinero, no, solamente 3 me mandaron. ¿Quién me dona? Mira, ¿quién me dona? Es una generalización. Entonces tú me vas, espérate. Yo hago contenido en las redes sociales, yo tengo seguidores, yo puedo decirle a cualquiera, alguien me puede mandar dinero, ok. Ahora, una cosa, estar en la calle, escúchame, que tú no sabes. Mira, espera. Tú no sabes, mijo. Y dice, tú me quieres dar dinero, si tú quieres se lo das, si no, no tenías que formar nada de lo que formaste ahí. Oye, pero es que tú no sabes, compadre, usted no sabe. Esa señora en más de 6 ocasiones, en muchos puntos donde yo estaba pidiéndome dinero, usted no sabe. Cállese la boca. ¿Quién te daba dinero para comprar para comprar cerveza, para comprar tabaco o no? ¿Y a ti qué te importa? Es lo mismo, me mandaste. Lo que estaba haciendo la manicera. ¿Por qué tú lo cogiste con la manicera? Ah, tú sí puedes porque tú eres Roberto. Pero, oye, escucha, yo no la cogí con la manicera, no, hijo ¿y cómo mío. se llama eso? Eso te llama acoso. Nieto, porque la fuiste a buscar. Segundo nieto esta noche de la abuelita. Yo no la cogí con tu abuela. No, yo la cogí con tu abuela. Pero puede yo ser, estoy firmando. Mi abuela tiene la misma edad que esa señora y tú no sabes lo que puede estar para él. Pero a ver, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te molesta del hecho en sí? Que tú puedas pedir dinero al descaro con todo el mundo, sin embargo, te haya parecido que la señora en varios puntos te haya pedido dinero, si es lo mismo que tú. Tú dices que tú ganas 40 pesos. Oye, tú que dices que de verdad que no le veo la congruencia. No le veo la congruencia. No, yo no veo la congruencia en eso. Yo hago una Oye la lógica. Tú trabajas. Según tú haces mucho dinero. Pero hijo mío, pero ¿qué es lo que te importa? Espérate. Yo digo en las redes sociales, me hace falta que me manden una recarga, me hace falta que me manden dinero, pero yo no te escucho. Yo vendo maní, no cobro casi. Me hace falta que me regales un peso. Bueno, eso es lo que te preocupa, eso es lo que te preocupa. Eso es lo que te preocupa. Eso, mira, por ejemplo, me preocupa eso. Me preocupa que hiciste con las donaciones. Eso también me preocupa. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Tú donaste. A ver, mira, yo tengo cerebro y lo uso. No, entonces, como tú tienes cerebro, donaste, yo te voy a sacar de aquí. No lo saco porque me está diciendo que están las donaciones. Él no donó. Bravo, Daniel Polanco, bravo. Tuviste la valentía. Daniel Polanco está muy molesto porque, para el que no lo sabe, en uno de sus viajes que hizo este personaje oscuro y negativo llamado El Invicto, él fue a Cuba y una señora que estaba vendiendo maní y le dijo, mira, yo trabajo durísimo, usted me podría regalar un peso, caballero, $1, un CUC, bueno, en fin, verdad que el karma se va a encargar de él. Por eso yo voy a hacer este programa y después me voy a olvidar de él. Y él, ¿tú sabes lo que hizo esta persona? Supuestamente y alegadamente llamó a la policía para que cogieran preso a la señora por acoso al turismo. Pobre señora que estaba vendiendo maní retirada, traicionada por la revolución que él mismo defiende. Y este personaje, como usted ve aquí, llama a la policía. Entonces Daniel Polanco se entera de eso, se entera que está haciendo una directa, entra y le dice 40 cosas. Lo interesante de todo esto es que en ese mismo trance de tiempo, este mismo personaje estaba haciendo una directa desde un hotel y estaba pidiéndole dinero a sus seguidores, que le compraran un tabaco, que le compraran, creo que una caja de cerveza, que le pagaran cosas a él, ¿no? Mediante donaciones, por supuesto. Y entonces esta persona, después viene alguien pidiéndole dinero a sus seguidores, viene alguien y le pide un peso y esta persona llama a la policía para que lo cojan preso. Doble moral. Pero estoy diciendo que este tipo es una persona bastante siniestra y hay que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué yo digo que es bastante siniestra y oscura? Fíjense, lo digo porque incluso el protestón cubano,
que es un influencer negativo en esta sesión, lo haya él negativo. Imagínate tú, si nosotros hallamos al protestón cubano negativo, imagínate el protestón cubano que haya negativo al invicto. Por supuesto, yo creo que él no salió invicto en esta batalla. A mí me parece que él salió perdedor de esta batalla, salió de tal manera perdedor que tuvo que sacar a la persona, no fue capaz ni de afrontar a la persona en un debate. Entonces el protestón lo llama a él, fíjense ustedes, el protestón que nosotros consideramos influencer negativo de este programa, lo acusa alegadamente de que no le den dinero a él porque él estaba recogiendo dinero por donaciones para comprar nasabuco para llevar a Cuba. Pues alegadamente parece que se los coge, y de las propias palabras del protestón dice que Roberto el Invicto es un manipulador, un mentiroso y un ladrón. Sí, como bien se lo digo, un ladrón. Pero si ustedes creen que fue solamente el protestón el que habló mal de esta persona, oye, estas personas tienen ideas parecidas todas, ¿ok? Sin embargo, como ustedes pueden ver, no se conectan entre ellos. Fíjate si es siniestro, hay que ser siniestro y descarado para eso. Edmundo García, otro influencer negativo de aquí, también le tira a este personaje. Le dice, bueno, lo critica y le dice de todo. Edmundo García, que me ganó supuestamente un debate aquí, dice él que me ganó un debate y me dedicó 3 programas completos. Cuando, caballero, escuchen bien esto, 3 programas, no que me hizo mención en 3 programas, no, 3 programas dedicados a mí, y él me ganó el debate. Bueno, si me ganó el debate, qué bien, malo que hubiera perdido el debate, porque si pierde el debate me hace 10 programas y sería totalmente una locura para él hacerme 10 programas seguidos a mí, buscando contenido para hacerme 10 programas a mí. Bueno, en fin, esta persona, Mundo García, critica al Invicto porque dice que el Invicto no le hace ninguna directa a Otaola ni a Eliezer, que no le dice Roberto el Invicto, le dice Roberto el traidor, y supuestamente el Mundo dice que este Roberto se dedica a atacar a los que piensan igual que él. Bueno, eso es una locura ahí entre ellos, pero me resulta bastante. Entonces yo me pregunto aquí y lo pongo a consideración de ustedes, ¿de qué lado está este hombre? Si no está del lado de nosotros, del lado de la verdad, para mí, ¿no? Alegadamente, yo pienso que estoy del lado de la verdad en luchar contra una tiranía, y no está del otro lado, que tratan de luchar contra los que están en contra de la tiranía. ¿De qué lado estás? Es una pregunta mía. ¿De qué lado estás? Puede estar del lado americano, puede que se sienta americano de verdad y diga, wow, yo me siento súper americano y yo no creo ni en los cubanos, ni en la dictadura, ni en los que están en contra de la dictadura. Pero es que tampoco se siente americano este hombre. Y si fíjense si es así, que yo le traje un pequeño video para que ustedes vieran la locura y sinceramente se lo digo, este hombre es un cínico, este hombre es perverso a la N potencia, y se los voy a poner este video para que ustedes vean las locuras de lo que estoy hablando yo. Green Card, me la quieren quitar. ¡Ay, qué miedo tengo yo! Mucho miedo tengo yo. Me quieren quitar la Green Card. ¿Ustedes quieren esto? ¿La quieren? Bueno, yo hoy la voy a romper. ¡Ojalá! Para los 5,000 que han firmado y para los que están por firmar, aquí está. ¿Qué es lo que querían esto? Aquí tienen esto. Alante del Che lo voy a hacer, para que él vea que también tenemos cojones también. Esta es mi cara, mira, esta es mi cara. Residencia permanente. Esta es mi cara, este soy yo, ahí está. Aquí está. Bueno, como pueden ver ahí él está picando su green card, pero caballero, qué locura más grande esta, ¿eh? Es una persona que no tiene valores,
Es una persona que no tiene educación. Como lo pueden ver ahí, tiene un pullover del asesino del Che frente. Es decir, está usando un pullover del asesino del Che. Ya se podrás imaginar por dónde viene él. No tiene principios, porque de haber sido de izquierda o de derecha debe tener por lo menos una base de principios para decir, para defender, ¿no? Decir, bueno, yo soy de izquierda y voy a defender esto. O soy americano y ya no quiero ser más cubano, por lo menos voy a defenderse. Pero entonces no está ni en la derecha, no está ni en la izquierda, no está a favor de, me imagino que está a favor de la dictadura, yo no sé, pero tampoco está a favor del gobierno que impera actualmente, es decir, del gobierno americano, que le da una green card que, oye, tantos hermanos quisieran tener esa green card en la mano para trabajar, para aportar en los taxis, para ayudar al pueblo americano a que sea esa sociedad americana, aportar en los taxis, para hacer una sociedad mucho mejor. Esta persona se dedica a picar la green card como una forma despectiva, como una forma de burla prácticamente, el cual me parece a mí bastante engorroso. Entonces yo personalmente me quedo, él dice ahí que había una recogida de firmas. Ahora yo le voy a decir por qué hay una recogida de firmas y se lo voy a poner ahora, si me lo permiten. Hay una recogida de firmas para quitarle la green card. Como pueden ver ahí, dice retiro de residencia anticomunista activo en los Estados Unidos de América. En ese momento dijo que habían 5,000. Bueno, en este momento hay casi 15,000. Así que si usted, sí, hay gente que dice que esa green card posiblemente estuviera expirada. Sí, bueno, pero igual. Dice el Samurai, nos acaba de donar $5. Dice, ese era que se le venció, no tiene el valor para picar la actual residencia. Ese es un farsante. Yo me imagino que sea vencida, porque yo creo que si no eres ciudadano americano, tú para entrar a los Estados Unidos, cuando te vas de viaje, tienes que presentar la green card. No estoy seguro. Aquí sí tienes que presentar el PR, el permiso de residencia, tienes que presentarlo aquí cuando tú vas para afuera y no eres ciudadano. Así que no estoy seguro bien de las leyes por allá. ¿Por qué se está recogiendo esta recogida de firmas? Bueno, se está recogiendo esta recogida de firmas que todavía están a tiempo para ir a firmarla, si más no me equivoco, yo entré hoy ahí y la vi. Está recogiendo porque alegadamente esta persona, Roberto el Invicto, entra a los Estados Unidos como refugiado político por la frontera. Es decir, él entra y dice, yo soy refugiado político, me están persiguiendo en mi país, no tengo patria, no puedo volver, me van a matar en mi país. Por eso es que los Estados Unidos de América y Canadá y otros países más le dan, tú te conviertes cuando tienes ese tipo de situación, tienes una dictadura que te quiere matar, tú te conviertes en una persona que no tienes patria. Entonces esos gobiernos generosamente te dan una patria para que tú te acojas. Pero si este tipo de personaje entra alegadamente por la frontera y se acoge como refugiado político, es decir, todo el proceso legal de migración de él está basado en una mentira. Por eso que se está recogiendo estas firmas para que lo deporten para atrás, porque él en sus videos alegadamente ha reconocido que mintió en migración, porque en Cuba no hay, ¿cómo se llama? Persecución política. Es decir, él miente en migración y después salen videos que me imagino que ya las personas adecuadas la tengan en la mano, diciendo de que hay persecución política. Es decir, deja ver, Eduardo Delgado nos acaba de donar $5. Gracias, hermano de Darwin, estás en lo correcto. Además, cuando te haces ciudadanos, te retiran la green card vigente. Eso es un farsante, sí. Es verdad, así que ya usted sabe. Entonces, él miente, es decir, el motivo real por el cual están haciendo esto es para retirarle la residencia, porque toda su residencia se basó en una mentira, para que se abra un proceso legal en contra de esta persona. Pongan el link de las firmas, please. Oh, el link no lo tengo, mala mía, discúlpenme, pero sí, usted puede poner ahí retiro de green card en Google, puedes poner retiro de green card, Roberto lo invito, y le va a salir una de las primeras páginas que le va a salir es esa. Así que si usted quiere reportar a este farsante, a mi entender, y le voy a explicar más porque tengo el video, es decir, lo que va a poner la fresa al final va a ser esta persona, lo que dijo, un video que retiró de las redes sociales, pero hubo personas que la tuvieron bastante en serio. Ahora, lo que más me preocupa, antes de poner el video, lo que más me preocupa es que este personaje tiene muchos seguidores, tiene alrededor de 13,000 seguidores o suscriptores en YouTube, es decir, personas que cada vez que él saca un video se sientan a verlo, a ver lo que él dice, lo siguen. Yo no sé en verdad si es para reírse de él, no sé si es porque confían en lo que él dice, pero tiene 13,000 solamente ahí y tiene varias páginas en Facebook que se llama El Invicto 3, El Invicto 2, yo no me acuerdo, tiene como 2 o 3 páginas que yo le escribí a todas y él nunca me respondió. Y a pesar de todo eso, pienso yo que tiene muchos seguidores también porque le donan dinero, es decir, le dan dinero, incluso como bien vieron en el video, para comprar incluso hasta tabaco, cervezas y otras cosas que yo no quise ponerlo ahí para no caer en ese tema. Es decir, que hay personas que sí lo toman en serio. Ahora, ¿por qué me preocupa que haya personas que tomen en serio a este personaje? Me preocupa por el siguiente video que les voy a poner ahora.
Pongan mucha atención que lo repetí más de 7, no, vamos a ser sinceros, más de 3 o 4 veces repetí el pedazo que quiero que ustedes escuchen, ¿ok? Presten mucha atención, por favor. Hermano, yo quería decir que es cierto, la solución no es Biden 2020, la solución no es ni Trump 2020, la solución es pegarle un balazo a Marco Rubio, ya, 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 esa es la solución. Bueno. Dice él que la solución es pegarle un balazo a Marcos Rubio. Sí, como ustedes lo pueden estar escuchando, un cubano americano exitoso que lucha alegadamente por la libertad de Cuba. Ahí, mira, ahí como pueden ver, ahí está, gracias a mi producción que es muy atento, ahí está, ponlo en el chat, por favor, para que las personas sepan y vayan directo a ese link. Pegarle un balazo a Marcos Rubio, a un congresista, a un representante de una parte de la comunidad cubana y una parte de la comunidad americana. Dice él que la solución no es Biden y no es Trump, es pegarle un balazo. Eso se lo está diciendo a todos sus seguidores que le donan dinero, y puede aparecer un loco dentro de esos seguidores. No estoy diciendo que todos sus seguidores sean locos, pero puede aparecer un loco, alguien que tenga problemas mentales y quiera de verdad, porque lo sigue, porque él influye sobre él, puede ir y darle un balazo a Marco Rubio, así como así. Esto no es lenguaje de odio. Esto no es un lenguaje de odio hacia el gobierno de los Estados Unidos. Esta persona, ya aquí no estamos hablando de una opinión diferente a un gobierno, no, él dice que ninguno, ni demócrata ni republicano, es matar a alguien. La solución de los Estados Unidos y la solución de Cuba es matar a Marcos Rubio. ¿Se podrán imaginar eso? Pero no obstante eso, otra cosa que me preocupa, creo que lo tengo por acá puesto, es que él incluso ha tenido lenguaje violento en medio de una directa con su esposo, y también ha alegado en sus directas que va a enseñar a sus hijos a que odien los Estados Unidos de América. Esta persona viene con ese lenguaje a odiar a los Estados Unidos de América y a meterle un balazo a Marcos Rubio. Ah, dice alguien que no es odio. Ah, no, bueno, si no es odio, entonces es incitación al odio. Está amenazando a un senador. Esa persona debería ser reportada. Esa persona como mínimo debería ser deportada por este video que le enseñé anteriormente, por incitar al odio contra un congresista, por decir que va a enseñar a sus hijos a odiar a Estados Unidos de América. Pero ¿por qué carajo esa persona no se va para Cuba si tanto lo quiere? Yo se los dejo ahí para que ustedes vean. Por favor, yo no sé si producción me puso, pon el link, por favor. Ahí, perfecto, pongan el link ahí para que vean. Dice alguien aquí, dice Marco Rubio sabe eso es peligroso y debe hacerse una demanda seria. Claro que sí. Bueno, si quieren el video yo lo tengo, así que yo sí lo tengo salvado en mi disco duro para que todo aquel que quiera, ahí está por favor, entren ahí. Si usted cree, si usted considera de que esta persona no debería estar en Estados Unidos por lo siniestro que es, por el discurso de odio que hay, por la incitación a matar a un congresista de los Estados Unidos, por la incitación de decir que va a enseñar a sus hijos, fíjate, a sus seguidores, a los 13,000 que tiene, dice que va a enseñar a sus hijos a odiar a Estados Unidos. Eso es una locura, caballero. ¿Cómo es que nadie ha puesto partes en este asunto? De verdad que sí. Ahora, lo que me gustaría, porque ya sé que él no va a entrar, él no va a decir nada, por supuesto, él no quiere perder su invicto. Dice Michael Bello, dice invicto de qué. Pero no sé si acabo de poner algo ahí para que ustedes vean cómo perdió el invicto con Danger Polanco. Lo perdió, que lo tuvo que votar. Claro, aquí va a ser diferente. Aquí se va a tener que ir él. Dice aquí Darwin, mándamelos por inbox. Lo están poniendo en el chat, por favor. Si usted quiere, sinceramente, yo te lo mando después. Si usted quiere firmar ahí, por favor, usted tiene todo su derecho para firmar para que se abra una investigación contra esa persona, porque esto es muy serio. Claro, él se dio cuenta de lo que dijo, pero lo está pensando, caballero. No es que tú lo dijiste, no, es que tú lo pensaste. Cuando yo digo algo aquí, es porque lo pensé, pasó por mi mente. Después me podré disculpar, pero pasó por mi mente. Y se lo dijo a todos sus seguidores. La solución de los Estados Unidos no es Biden y no es Trump. La solución es darle un balazo, fíjense, un balazo a Marcos Rubio. ¿Verdad?
te dicen todo así en tu carita. Joder y mortifica. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Joder y mortifica. Así que búscame una pomadita. Joder y mortifica. Oye, échale sal